La segunda ponencia, que es de José Sandoval, Sarón Monsalve y Matías Peña. ¿Ya? Esta tiene por nombre Capacidad de adaptación ante desastres socionaturales en América Latina, una revisión sistemática. Entonces, ahora vamos a dar la bienvenida, le vamos a pedir que pueda poner su presentación, le damos el tiempo. No se olviden que las preguntas se van a decir al final de todas las ponencias para que las vayan ahí colocando en el chat. Bienvenido. Bienvenida. Bueno, ahí, bienvenida. Gracias. Sí, gracias Sara por la presentación. Bueno, vamos a presentar Saron y yo. Matías, obviamente por temas de presentación no puede estar presente. Esto es una investigación que está en un marco de un proyecto Fondesit de iniciación, en el cual estamos indagando distintos conceptos en una primera instancia. Vamos a ver una revisión sistemática sobre un concepto central que se vincula bastante a la noción también de resiliencia comunitaria y se trabaja de forma bastante indistinta. ¿Ya? Saro, si quieres vamos a la siguiente. Ya. Primero, tal vez una introducción general. Las capacidades están vinculadas justamente al tema de la dimensión de agencial, esto en el marco del proceso de riesgo de desastre, preparación, respuesta y recuperación. Por lo tanto, es un concepto central. Ahora también es un concepto que ha tenido bastante importancia en las políticas, tanto nacionales, las políticas, programas, tanto nacionales e internacionales, en el marco de reducción de riesgo de desastre. Y también vienen en algunos casos a complementarse a esta dimensión de vulnerabilidad social como campo estructural, o vienen de alguna manera a desplazar el concepto también. Para la región latinoamericana, altamente vulnerable en tanto exposición y susceptibilidad, existe un vacío específicamente sobre las capacidades adaptativas. O sea, es un concepto que se trabaja, pero existe un vacío muchas veces en términos de cómo se conceptualiza y también cómo se define o se estudia también. Vamos a la siguiente. Por lo tanto, ahí utilizamos una noción básica de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres que trata de entender la capacidad primero a distintos niveles. Ya a nivel, si se ve acá, un nivel organizacional, comunitario, societal, pero que de alguna manera también es una combinación de distintos recursos activos que buscan gestionar y reducir el riesgo de desastre, pero también ven la resiliencia como un producto asociado a esto. Ya, por lo tanto, vamos a la siguiente. El objetivo general de esta presentación es en realidad hacer un análisis teórico e empírico en base a una revisión sistemática, año 2010-2020, sobre la capacidad de adaptación ante situaciones de desastres socionaturales en América Latina. ¿Por qué América Latina? Porque nos parece relevante también poder estudiar estos fenómenos en el marco contextual, en tanto dimensión territorial, exposición y sensibilidad, para darle justamente un marcaje más de ese sentido. Ahora dejo con Saro que ella va a continuar con la presentación. ¿Saro? Perdón. Ya, nuestros objetivos específicos son 3, pero por temas de tiempo nos enfocaremos en solo 2. El primero, que es caracterizar los principales riesgos naturales estudiados en Latinoamérica y el Caribe, vinculados con la capacidad de adaptación ante desastres socionaturales. Y el tercero, que tiene que ver con identificar los componentes principales de la capacidad de adaptación ante desastres socionaturales ocurridos en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, es importante recalcar que estos objetivos fueron establecidos principalmente para esta presentación, ya que nuestro trabajo aún está en proceso. Ya, la metodología, bueno, nosotros realizamos una revisión sistemática de la literatura siguiendo los lineamientos de la Declaración Prisma. Los artículos se buscaron a través de las bases de datos Web of Science, Scopus y Cielo, y se utilizaron palabras claves como capacidad de adaptación, capacidad de afrontamiento y estrategias de afrontamiento. También desastres naturales, peligros naturales y amenazas. Para combinar estas palabras se utilizó el operador booleano AND con el símbolo más.
También se establecieron criterios de inclusión, entre esto que los artículos tuvieran la temática de capacidad de adaptación, desastres naturales y eventos climáticos, y también incluyeran trabajos que abordaran la resiliencia, la capacidad y la vulnerabilidad. También que estos estudios tuvieran un formato artículo de investigación científica que fueran publicados durante el periodo de 2010 y 2020, que fueran artículos empíricos y que se encontraran en el idioma español, inglés y portugués. Y principalmente que fueran estudios realizados en Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, para el análisis, se realizó una codificación abierta y axial a través de Atlas-TI. Ya. Bueno, la declaración PRISMA nos entrega una herramienta que es el diagrama de flujo. A través de este nosotros podemos representar gráficamente todo el proceso que se realizó para identificar los datos que serían incluidos en la revisión sistemática. Bueno, en Cielo se identificaron 26 artículos, en Scopus 877 y en Web Science 202. Estos suman en total 705 artículos, de estos 8 se eliminaron porque eran duplicados y quedaron 697 artículos. Luego estos se revisaron título, resumen y palabras claves y se excluyeron 648 artículos ya que no tenían la temática, o sea, no se centraban en Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente quedaron 49 artículos, estos se revisaron en el texto completo y de estos se eliminaron 21 ya que tampoco cumplían con los criterios de inclusión. Quedando 28 artículos, posteriormente se hizo una segunda inspección de texto completo y finalmente fueron incluidos 25 artículos en la revisión sistemática. Bueno, esta es una tabla que nos permite ver todos los datos que fueron extraídos de los artículos, entre ellos destaca el país, el año, los objetivos, el tipo de riesgo, la metodología, las técnicas que se utilizaron de datos, los resultados y también de qué tipo de evento estudiaban y también se registraron las referencias. Bueno, están separadas por color, ya que nosotros los verdes eran los que entraban, los amarillos eran los que se iban a la segunda revisión, los rojos se eliminaban porque no cumplían con los criterios y los azules eran los duplicados. Bueno, esta es solo una parte de la revisión, del trabajo que se realizó. Ya, bueno, para dar respuesta al primer objetivo, destacamos que los principales riesgos naturales que han sido estudiados en Latinoamérica y el Caribe vinculados a la capacidad de adaptación ante desastres socionaturales son principalmente las inundaciones, ya que 10 de los 25 artículos encontrados abordan este riesgo. Así también están los riesgos múltiples. De estos destaca el cambio climático y los desastres vinculados al cambio climático, y de estos 5 artículos abordaron estas temáticas. Ya. Dentro de los componentes principales de la capacidad de adaptación, destacan aquellos que disminuyen la capacidad de adaptación. Entre estos está la vulnerabilidad social, que tiene que ver con las situaciones de inseguridad derivadas de la pobreza y desigualdad social. Estos fueron abordados por 4 artículos. También está la vulnerabilidad económica, abordada por 5 artículos, la vulnerabilidad ambiental, igual abordada por 4 artículos, y la vulnerabilidad subjetiva, que tiene que ver con la percepción de las personas sobre su vulnerabilidad a los factores estresantes. También están los limitados recursos disponibles y la gobernanza débil y ineficaz. Bueno, acá tenemos un gráfico que nos permite, no un gráfico, sino que un esquema que nos permite ver de manera gráfica cómo es que la capacidad de adaptación está influenciada por los factores que disminuyen esta capacidad. Bueno, dentro de los factores que aumentan la capacidad de adaptación están las categorías a nivel social, que son el acceso a los recursos, tanto materiales, económicos y humanos, y también el capital social.
A nivel individual destacan los factores cognitivos, principalmente la adaptación percibida y percepción de riesgo. Y a nivel comunitario destaca la confianza en las fuentes de información, el conocimiento del riesgo y la experiencia, la comunicación del riesgo y la participación y el compromiso de los ciudadanos. Bueno, acá está el gráfico, el esquema y... José. Sí, bueno, vamos a pasar a la discusión. En relación a la discusión también, para ir sintetizando algunas cosas, vamos a ver que hay algunos riesgos naturales que son bastante más estudiados en Latinoamérica, y eso tiene que ver también con las características del 27F. El 27F marca un antes y un después en los estudios de ciencias sociales, en donde se ha enfatizado específicamente terremotos y aspectos vinculados a u otros, obviando ciertos otros fenómenos un poquito tales como sequía y riesgo volcánico. También está esta mirada justamente extensiva de los desastres. Siempre vemos grandes estudios que estudian la mirada extensiva de los desastres, de alguna manera esta lectura de catastrofista, que es justamente el tema de las inundaciones, el tema justamente de los incendios forestales, hacen que sean estudios un poquito de alguna manera más comunicacional y más relevante desde el punto de vista de considerar. Algo importante también tiene que ver que la literatura habla de aspectos sociales que tienden a hablar bastante del acceso a recursos, enfatizando el capital social y factores cognitivos. Y esto es un tema importante porque de alguna manera los factores cognitivos, pensando que estamos en un congreso de psicología, es relevante justamente a considerar los aspectos perceptivos del riesgo y por qué no la adaptación percibida en términos de expectativas de autoeficacia u otros. También aquí, en algunos estudios, y eso es importante, nosotros relevamos la importancia de la interdependencia, justamente de que es imposible estudiar la capacidad de adaptación sin considerar la vulnerabilidad estructural. Sin embargo, no todos los artículos relevan eso, y algo que es importante y que las ciencias sociales y la psicología en particular buscan relevar es la importancia de los factores sociales, es decir, la dimensión subjetiva en ese fenómeno. Y por último, vamos a ver que la vulnerabilidad en tanto dimensión que excede la lectura convencional de la pobreza, y podríamos tal vez vincularla más a esta lectura de pobreza multidimensional. Es interesante verlo que no es un elemento que solamente tiene condiciones materiales, sino también genera disposiciones en términos de cómo actuar. Entonces ahí es interesante ver también que hay capacidades que tienen un rol mucho más estratégico y otros más táctico. Hacemos la última, Sharon, que nos queda un minuto. Y aquí las últimas, Sharon, ahí tú dale. Ya. Bueno, las limitaciones están principalmente en la falta de especificidad y claridad de la metodología, la diversidad disciplinaria, ya que son variadas las disciplinas que estudian esta temática, también el abordaje de la capacidad de adaptación como definición, pero muchas veces no se entregaba un resultado, una discusión respecto a este tema. Y respecto a las proyecciones, realizar una investigación específicamente en Chile sobre vulnerabilidad y capacidades enfocadas en temáticas psicosociales como dimensiones cognitivas y subjetivas. Y enfocar los estudios en aquellos riesgos naturales que son poco representados en la literatura, pero que tienen importante relevancia social. Muchas gracias. Muchas gracias, José y Sara. Interesante investigación. Esta la referencia, esta revisión bibliográfica en torno a la temática que está convocado hoy día en esta mesa. Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera ponencia. Esta se llama Comportamiento